¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Un nuevo fin de semana, un nuevo fin de político y ha reaparecido. Bueno, no es que estaba desaparecido. Daniel no ha desaparecido, pero en el confesionario estábamos nosotros hablando, Daniel, de la novela. ¿Sabes? Este año no, fue a finales del año pasado, se murió Delia Fiallo en Miami, pero la gente ha quedado cargada de la vena de Delia Fiallo, y en el caso de Yacine nos va, pues que Daniel está cumpliendo unos compromisos personales, profesionales, en una localización como la que tiene el presidente Zelensky, o sea que no puede ser revelado. No digas eso, no es verdad. No, estoy en España. Sería maldad estar poniéndose así. Estoy en Madrid. No voy a hacer ese tipo de chistes, lo que pasa es que, bueno, el humor mío a veces es muy fácil y me llama mucho el aplauso fácil, Daniel, ese es el problema mío. Estoy en Madrid, estoy cumpliendo unos compromisos profesionales que me honran y estaré aquí un rato. No es algo que yo no acostumbro a avisar cuando viajo de esta manera, porque como son viajes de trabajo, entonces la gente puede decir, pero lo que ocurre, nos vemos, lo que ocurre es que la gente se ha montado una novela donde dice que nosotros nos peleamos, que se rompió el matrimonio que tenemos nosotros dos hace como 10 años, que se nos rompió el amor de tantos años. Exacto, que ya hemos usado tanto, que hemos hecho y así nos va por más de 9 años. Que tanto loco abrazos sin medida. Que tenemos fin de político hace 3 años, que todas las cosas que hemos hecho, que nos votaron de Acción Democrática juntos. Que se nos quebró en las manos. A mí no me votaron de Acción Democrática. A ti te votaron. Yo renuncié. ¿Sí? Claro. A mí me votaron porque tú renunciaste. Es más o menos la causa-efecto. Esa es la causa-efecto. Yo soy de los que se va antes que lo echen. Claro. No, yo realmente también me fui, pero a mí me iban a votar. O sea, yo estuve a 2 horas de que me votaran. Entonces yo esas 2 horas antes, yo tuve la clarividencia de, no, yo me voy. Y agarré una cosa como esta que tengo aquí. Mira, que tengo una casualmente. Era como una papelera así, un cubo. Lo llené con mis 4 peroles y me fui, me hice a la mar. O sea, como se hace a la mar, pues el que busca aventuras. Yo agarré y dije, me voy por la vida. Yo no me hice a la mar, yo me hice a esa calle tan terrible que tiene el Centro de Acción Democrática detrás, que es una calle de prostitución, donde hay travestis, transexuales, está el centro comercial Los Cedros, ahí en la Florida. Bueno, yo me hice a esa calle y caminé rápido, porque por ahí hay que caminar rápido, hermano, porque si no, pues... Pero yo lo que sé, pana, es que no pude estar esta semana porque estaba cumpliendo estos compromisos. Pero aquí estamos. Pero aquí estamos. Tengo que decirte que Europa está bien convulsa, ¿no? Y tengo que decirte además una cosa. Estuve en el aeropuerto que tenía que recibir a una persona y el vuelo venía directo de Venezuela. Y me encontré con algo que yo no me esperaba, no lo había internalizado, que todos los que estábamos allí estábamos esperando la salida de ese vuelo. Okay. Y los que venían ayer eran mayoritariamente venezolanos. Y había gente esperando a su familia allí, ¿no? Y ya estuve como media hora allí. Y tengo que decirte que la razón principal por la cual ese día, que creo que fue el día jueves, ¿no? El miércoles no me daban los horarios para llegar al programa, ¿no? Pero el día jueves sí me daban los horarios para llegar. Pero esa media hora que yo estuve allí esperando, me causaron un desajuste anímico tan terrible que yo no podía. Sí, de esos momentos en los que uno no puede hablar de nada porque uno siente que sobra. Uno dice sobra. Mira, a cada venezolano que salía era la misma imagen. La misma imagen. Alguien esperándolo, arrancando a llorar, viendo a su familiar. Vi muchas señoras mayores, mucha gente mayor, viniendo, siendo abrazados por sus nietos,
y llorando con sus nietos. Eran unas escenas terribles. Se me acercó una señora que te mandó saludos y me dijo, ay, el señor Daniel Lara Farías, imagínese que yo no me imaginé que me lo iba a encontrar aquí. Yo siempre lo veo a usted con Neomar y todo. Y usted me permite tomarme una foto con usted. Yo, claro. Entonces su hija viene a tomarse la foto conmigo. Ella estaba esperando a su esposo, al papá de su hija. Y en efecto yo vi cuando llegó el señor. Y era todo igual. Era todo igual. Era gente esperando a su familia, era familia llegando en medio de lágrimas. Luego una cosa ya anímica donde todo el mundo estaba igual. Eran amigos, porque entonces nadie va solo, porque es un momento muy, muy duro, entonces siempre hay amigos y recibiéndolo, y bienvenidos a la libertad, y bienvenidos a tal, todo aquello, y globos y bombas y cosas, y después, bueno, ya no llores, vamos a tomarnos una foto, y todo eso allí, de verdad, a mí me hizo sentir muy mal. Me hizo sentir muy mal porque quizá sea una cosa muy pequeña, ¿no? Para algunos. Y además quizás eso que están llegando allí es gente dentro de todo que es privilegiada dentro del gran universo de millones de venezolanos que se están yendo a pie de Venezuela. Sí. Pero las imágenes aquí, ¿cuáles son en este momento, don Omar? En Alemania las imágenes son de gente en las estaciones de trenes y en los aeropuertos con letreros esperando a los ucranianos. Con letreros que dicen, tengo cama para 2 personas, tengo cama para familia, porque los ucranianos se están yendo en masa, las mujeres con sus hijos. Y los hombres vienen, dejan a la mujer los hijos y se vuelven a ir. Eso está pasando aquí. Eso en está una bien semana, aquí. Daniel, para que la gente tenga conciencia, en una semana ya han salido más de 1 millón. En una semana nada más. Y las previsiones de la ACNUR es que con el ritmo que lleva esto, se espera la salida masiva de cerca de 10 millones de personas. Hasta 10 millones, dice, que es un cuarto de la población. En un mes, en un mes. Es un cuarto de la población. Que son los más... entonces, cuando uno ve eso, cuando uno ha vivido en un refugio, cuando el entorno de uno son refugiados como uno, y cuando uno ve familias en eso, estas cosas son muy difíciles. Son muy difíciles porque son reales. Tú no lo estás viendo en televisión, tú lo estás viviendo. Y entonces es algo que va y viene. Porque yo podría decirte que yo me siento muy bien donde estoy, que he logrado hacer cosas, que he logrado integrarme, que tengo a mi hermano, que eso significa algo muy bueno. Pero todo eso se puede ir a la mierda en un minuto si a un loco de esto se le ocurre desatar un conflicto, y entonces uno lo que siente y uno lo que piensa es, ajá, y entonces ahora, cuando uno ya se sentía en su zona de confort, en su tranquilidad, viene otra vez este hijo puta. Porque yo viví 6 meses en un refugio donde todos los que estaban ahí eran mayoritariamente víctimas de Putin. Gente de Europa del Este, que de alguna manera es víctima de Putin. Georgianos, chechenos, armenios, sirios. Donde Putin también tiene metida la mano, un poquito más lejos. Pero claro, obviamente. Claro, kurdos, y estos africanos, todo esto. Entonces es una cosa que uno dice, bueno, y entonces, ¿esto cuándo se termina? Claro. Es complicado, sumamente complicado. Sí. Y la situación yo la veo además empeorando aceleradamente. Y creo además, Neomar, no sé qué piensas tú, y de verdad, discúlpeme, no sabía cuál era el tema que tú tenías planteado para tu programa. El tema es además el propio tema porque tú estás allá, ¿no? Mira, yo siento que aquí vienen situaciones muy difíciles desde el punto de vista no de las propias hostilidades, que llevarán su propio ritmo, y que no me anoto en esa de decir para dónde terminará. Pero lo que sí siento es que a nivel social, la sociedad vendrán unos cambios importantes y unas cosas que empezarán a ocurrir, porque ya al uno darse cuenta de que es posible
de que a alguien en algún momento se le ocurra cualquier locura y esto se acabe y estemos otra vez metidos en la vorágine de una guerra mundial o una guerra importante a nivel regional. Pero bueno, quizás no es una guerra mundial, pero yo estoy seguro que los Yanomami ni se enteraron de que hubo una primera o una segunda guerra, ¿no? Y muchísimos pueblos de África y de Asia, etcétera, ni supieron que había una guerra, ni se involucraron, ni tuvieron nada que ver con eso. Pero el hecho de que haya una guerra importante, grande, en una región, eso es sumamente importante para los que están en esa región. Y esa región es Europa en este momento, con todas esas consecuencias. Aquí todavía hay gente refugiada de las guerras de los Balcanes, por ejemplo. Entonces, no es sencillo. Mira, siento que viene una cosa. Cuando leí, yo esta noticia la difíciles. compartí con la audiencia en uno de estos días que tú no estabas, Daniel, que me llamó la atención porque además escribí sobre eso en la Gaceta. Es el papel de Polonia. O sea que los polacos han pasado verga, pero fuerte. Los polacos han sido un pueblo devastado por cuanto desgraciado ha pasado por ahí. A los polacos les agarró, los polacos han tenido lo peor de todos los mundos. Los polacos tuvieron lo peor del nazismo, tuvieron después lo peor del comunismo soviético y pues han tenido también una historia de superación. Ahora, por cierto, gobierna en Polonia un movimiento de derecha nacionalista que entonces le caen encima y tal, pero los tipos tienen toda o sea, yo no soy polaco, no soy estudioso de la política, el sistema político polaco ni nada, pero ¿cómo no reivindicar el nacionalismo polaco con una gente que prácticamente le han tratado de borrar el gentilicio pues en más de una ocasión y con los dos peores fenómenos totalitarios que ha conocido la humanidad moderna, que son el nazismo y el comunismo soviético? Entonces, ¿qué pasa con Polonia? ¿Por qué te refiero a Polonia? Sale una declaración del líder del partido que hay allá, que repito, un partido de derecha serio, un partido de estos partidos nacionalistas que hay en buena parte de Europa como cobrando ebullición ahorita. Y el señor propone en el Congreso que ellos se van a abocar, así tengan que endeudar al país, al fortalecimiento de la defensa interna. ¿Y cómo se expresa eso? Por cierto, Polonia está en la OTAN. Polonia sí es miembro de la OTAN. Él dice, la previsión que tenemos nosotros ahorita tenemos 140.000 hombres en armas en el ejército polaco. En 5 años tenemos que estar por lo menos en 300.000, es decir, más del doble. Y el gasto, ellos destinan como que el 2% del PIB ahorita a defensa. Vamos a pasar del 2 al 3%. Y, joder, la gente puede pensar, no, eso es un punto porcentual. No, tomar eso del PIB es bastante. Entonces, ¿por qué? El tipo lo dice por todo el cañón, Daniel dice, nosotros no nos vamos a calar que aquí nos vengan a joder otra vez. Y Putin puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Y además que hay una particularidad con Polonia. Que por cierto, dicen los países donde gobierna la derecha conservadora, países donde gobierna la derecha nacionalista, son muy crudos con la migración, son xenófobos, tal. El primer país de acogida, entiendo, en este momento de los ucranianos es Polonia. Es el que más puertas abiertas está dando a los polacos, a los ucranianos, coño, porque los entiende, porque los está entendiendo lo que están pasando. Entonces, eso te da cuenta de que este conflicto va a generar derivaciones importantísimas. Va a generar unas derivaciones que no se van a morir ahorita en marzo. Por ejemplo, yo leí otra encuesta y leía una encuesta inglesa y decía que los ucranianos creen, algo así como que el 3/4 de los ucranianos, que el conflicto se acaba ahorita a finales de marzo. Yo no sé si eso sea así. Yo no sé si sea tan rápido. Y si se acaba, en el sentido de que Putin porque lo más probable que ocurra es que Putin termine ganando la guerra. Eso es lo que va a ocurrir en Ucrania, es lo más probable. Si se acaba eso así, yo no creo que eso vaya a quedar así en el resto de esta parte de Europa. O sea, yo creo que allí va a haber unas implicaciones que van a tomar mucho tiempo resolver y de las que, por cierto, Polonia es un actor importante. Entonces... Pero mira, pero es que fíjate que lo que tú planteas de Polonia es importante porque Polonia y Hungría están dirigidos por gobiernos a los cuales se les acusa de ser gobiernos de la ultraderecha conservadora nacionalista. Entonces, el asunto está en el tema de imponer a rajatabla un análisis desde el punto de vista ideológico, donde anclan el tema ideológico a lo vivido en el periodo de la Guerra Fría. Aquí la Guerra Fría se acabó. O sea, así como hay un posmodernismo, hay una posguerra fría también. Y aunque todavía haya gente por allí anclada, enarbolando el tema de las ideologías, perdón, pero para mí eso no es lo que está moviendo y movilizando
a el mundo y a sus grandes conflictos en este momento. Mira, la primera vez que a mí me invitaron aquí a hablar de mi experiencia luego de haber llegado a Alemania, lo hizo la Fundación Socialdemócrata Friedrich Ebert, la fundación del Partido Socialdemócrata. Me hicieron una invitación que yo atendí. Y ese discurso, que por cierto debería yo volverlo a publicar en mi Patreon, porque ahí está, se llama, yo lo titulé, Se trata de la libertad. Eso es. O sea, ¿por qué hay una guerra en Ucrania? Para quitarle la libertad a los ucranianos de decidir el destino del futuro de su país. ¿Por qué está Maduro en Venezuela? ¿Qué está haciendo? Disolviendo las libertades, como lo está haciendo Daniel Ortega, como lo hicieron los castristas. O sea, la disolución de la libertad, se trata de la libertad. Eso es lo que está. Eso es lo que estamos discutiendo aquí. Aquí no estamos discutiendo lo que ocurría antes, que por la vía armada o por la vía electoral llegará la vanguardia revolucionaria al poder para instaurar un gobierno que será una dictadura del proletariado o una democracia popular, y que sacará al país de la órbita de los Estados Unidos, se afiliará al Pacto de Varsovia. Eso no es lo que está pasando aquí. Ni está planteándose que, bueno, que hay una amenaza comunista real o ficticia en determinado país, ocurre un golpe de Estado militar, se instaura una dictadura que inscribe al país directamente a los mandatos de los Estados Unidos, o por lo menos se declaran anticomunistas. Eso no está pasando aquí. Esa no es la discusión. Eso es una estratagema y es una trampa que le conviene muchísimo, por supuesto, al régimen ruso, que no por eso, no por cualquier cosa, está planteando el tema de la amenaza neonazi en Ucrania, ¿no? Tema, y eso hay que decirlo claro, todo aquel que ande por ahí repitiendo eso, de que hay un gobierno neonazi en Ucrania, todo el que ande repitiendo eso es un agente de la maquinaria de propaganda rusa. Grande, chiquito, mediano, medio loco, medio ubicado, desubicado, lo que sea, por querer o por dárselas de que sabe mucho y que ven lo que otros no ven, y entonces sí, ustedes no están viendo. No, yo soy ustedes no están viendo. Ustedes no están viendo, ahí hay un gobierno neonazi, que ustedes no lo quieran ver porque ustedes no se les ha revelado la verdad. Zelensky es una pieza del globalismo, y entonces Putin es el verdadero protector. Te metes tú la vaina, o sea. Bueno, está bien. Eso va por ahí, Neymar, pero eso ¿qué es? Eso lo que hace es ratificar que de lo que se trata esto es de la libertad. En Europa, Neymar, pero lo que pasa es que la visión nuestra es iberoamericana. El nacionalismo no es lo mismo en América que en Europa, que en África o que en Asia. La Unión Soviética, el Partido Comunista Soviético, suprimía cualquier atisbo de nacionalismo por considerarlo desviacionista, anticomunista y disgregador del gran proyecto comunista universalista, ¿no? En cambio, en América Latina, las expresiones comunistas locales eran profundamente nacionalistas, porque su lucha era en contra del hegemón regional que era los Estados Unidos. Claro. Entonces, el comunista, cuando se decía antiimperialista, se estaba diciendo anti-yanqui, ¿no? Para colocarse como nacionalista. Y por eso es que hubo cosas como las que se vieron en Perú, por eso es que hubo cosas, bueno, el propio castrismo. Fíjate todo el imaginario que desarrolla el castrismo, ¿no? Los movimientos nacionalistas, Martí, los mambises, toda esa cosa, ¿no? En cambio, en Europa, ser nacionalista, reivindicar la nación, era oponerse a la Unión Soviética, porque el hegemón era la Unión Soviética. Por eso es que no era lo mismo para un hombre como Enver Hoxha en Albania,
o para un hombre como el mariscal Broz Tito en Yugoslavia, ser nacionalistas no era lo mismo, ¿verdad?, que ser nacionalista a lo Fidel Castro. ¿Por qué? Porque cuando Enver Hoxha y Broz Tito deciden reivindicar su nacionalismo, tienen que romper con la Unión Soviética. Y lo hacen. Lo mismo, ese es el gran fundamento de la ruptura de las relaciones sino-soviéticas. Que la República Popular China era un inmenso movimiento de reivindicación nacional. Y más allá de los nombres, no, porque los nacionalistas eran los de Chiang Kai-shek, no me refiero a la etiqueta, sino a la reivindicación. ¿Qué es la República Popular China? Un proyecto de oposición al papel que China le habían asignado durante siglos de dependientes del imperio japonés. Es decir, es un proyecto nacional. Por eso, al tener un proyecto nacional y reivindicar ese nacionalismo, convertido en maoístas y toda aquella cosa, ni que era Ho Chi Minh. Por favor, el padre de la nación vietnamita, el tío Ho, era imposible ganarle la guerra a ese hombre. En tal sentido, ahorita, ¿cuál es el gran problema? Que todos esos supuestos y todos esos paradigmas, bueno, están en medio de la calle. Porque cuando tú ves al gobierno nacionalista de Polonia y al gobierno nacionalista de Hungría reivindicar agendas donde critican a las instituciones europeas y entonces les enrostran el título, esos son euroescépticos, ¿con qué tú te consigues? Que cuando los tipos invaden Ucrania, sale Orbán y sale el gobierno polaco a decir, a condenar la invasión. Claro. ¿Por qué? Porque dice, bueno, porque este viene para acá y después se devuelve y no viene con nosotros. Y luego de eso, queda en pie otra cosa, que los tipos ganan en la razón al ser críticos de las instituciones europeas, porque entonces el gran planteamiento aquí va a ser, bueno, ¿y para qué me sirve a mí ser miembro de la Unión Europea si viene Putin y ustedes no me van a defender? Daniel, pero es que el acontecimiento en marcha, el desarrollo de los hechos les está dando la razón, le guste o no le guste a la gente. ¿Qué es la guerra de Ucrania sino la constatación de que el llamado gobierno mundial del planteamiento, vamos a decirlo desde el punto de vista muy simplificado, tampoco es que es mi área de experticia, pero obviamente que conozco algo del tema, del globalismo? ¿Qué es la ONU? ¿Qué es la Unión Europea sino expresiones de la vertiente globalista de gobernanza mundial? ¿Y cuál es el desarrollo que ha tenido esa vertiente globalista dentro del ámbito de la protección de los derechos fundamentales de los ucranianos y el ámbito de la protección de el caso del señor o la presidencia del señor Zelensky? Pues una completa incompetencia. Entonces tú dices del campo de la razón a tipos como Orbán, a tipos como, no lo puedo ni pronunciar, el movimiento que gobierna en Polonia, y a otros tantos, bueno, el desarrollo de los acontecimientos les dice o indica que, bueno, y aquí nos dice otra de las personas que está suscrita a Patreon, la propia OTAN, donde el señor Zelensky, cuando nosotros estamos grabando esto, lo que está invocando al cielo y le dice, carajo, pongan zona de exclusión aérea por lo menos porque si no me van a seguir bombardeando y no voy a aguantar, me van a volver leña al cabo de los días. Y la OTAN sale y le dice, no vamos a poner zona de exclusión aérea. Claro, y sale Putin y dice a su vez, si la ponen, me lanzo en guerra contra todos los demás países. Entonces, el problema de fondo, hacia donde yo quiero apuntar acá, es que más allá de que Zelensky, que se diga que fue puesto allí como una pieza pues, de la Unión Europea, del globalismo internacional, de tal, al final de cuentas es la representación de un gobierno que es democrático, porque fue electo por los votos, es la representación de un gobierno que reivindica la nacionalidad de ser ucraniano, porque lo primero que está en debate allí es la avanzada rusa frente a un modelo de nación propio ucraniano, y por eso es que el problema estalla por estas dos poblaciones del Donbass. Y a final de cuentas, sea o no sea una pieza que tenga la aquiescencia de la ONU, que tenga la aquiescencia de la OTAN o lo que sea,
el señor tiene derecho a existir frente a lo que no concibe que tenga derecho a existir el señor Putin. Putin dice, no tiene derecho a existir. Putin dice, yo tengo el derecho de avanzar. ¿Por qué? Porque las instituciones globales son débiles y no me pueden contener. Entonces, lamentablemente, se tuvo que llegar a la ruptura de la ilusión de la paz, se tuvo que llegar a la guerra para entender lo que, bueno, nosotros veníamos diciendo como iberoamericanos de hace tanto tiempo, porque nosotros también lo hemos vivido, Daniel, con la OEA, nosotros lo hemos vivido con la ONU también, nosotros lo hemos vivido con los Estados Unidos, lo hemos vivido con la Unión Europea también, sobre la insuficiencia para contener tiranos que tienen este tipo de organismos. Entonces, aquí lo que está de fondo no es una revisión de las izquierdas y las derechas, aquí está en el fondo ahora la revisión del modelo de las soberanías nacionales y de la real vigilancia sobre las democracias que tienen estos organismos que fueron creados como la tapa del frasco para vigilar la gobernanza mundial. Que bueno, parece que no vigilan un carajo y no tienen capacidad de vigilar. Bueno, porque es que en realidad cuando están saltando por los aires principios y paradigmas, uno de los grandes principios que está saltando por los aires es el principio de la convivencia pacífica sobre el cual se descansa el sistema de las Naciones Unidas. Pero el sistema de las Naciones Unidas tiene por lo menos 30 años evidenciando su desgaste absoluto para, en efecto, imponer la convivencia pacífica entre los países. Y además de eso, ha quedado perfectamente claro que con el fin de la Guerra Fría, debió haberse hecho una gran reforma del sistema de las Naciones Unidas que pasara inclusive por la eliminación del derecho a veto y en el Consejo de Seguridad y su ampliación. El levantamiento de las previsiones, vetos y prohibiciones para Italia, Alemania y Japón en cuanto a los temas militar. Y por supuesto, todo esto tenía que avanzar hacia la necesaria participación proactiva de Europa en su propia defensa. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que, bueno, que la defensa europea entonces descansa en lo que los Estados Unidos gastan. Y el asunto está que aquello que les decía Donald Trump, que era bastante descortés quizás, pero era una realidad, dijo, ¿por qué los contribuyentes de los Estados Unidos tienen que estar gastando dinero para que ustedes vivan bien? Porque ustedes no quieren aumentar su gasto militar. Eso, y se está demostrando ahora. Daniel, la crítica a Rusia que hacía Trump, o sea, Trump que decía, en el fondo decía a Putin le simpatizaba por la manera como lo había logrado imponer su poder, sí, pero Trump cuando Europa le decía, coño, ayúdanos a contener a Putin, y él les decía, pero ¿y cómo lo ayuda a contenerlo si ustedes le han dado alas? O sea, ustedes financian a Putin con todo el tema del gas y con todo lo que han financiado durante todo este tiempo. Claro, porque es que Trump tiene, aparte de eso que Trump también se le van los tiros terribles cuando le toca analizar las cosas y no intenta siquiera colocarse en un papel de estadista. Sería este el gran momento. Este sería, si Donald Trump no fuese un bocazas, si Donald Trump no fuese un bocazas y un desatinado, estaríamos en este momento, estaría Trump en este momento con la misma energía a su alrededor que llevó y sacó de su retiro a Richard Nixon y lo llevó a la presidencia cuando Johnson estaba metido en el berenjenal de Vietnam. Cuando ocurrió ese regreso de Richard Nixon, fue un regreso que volvió porque la gente decía, bueno, pero es que los demócratas fracasaron en Vietnam, estamos en una guerra horrible. Y de paso se dividió el país, porque el frente interno que hubo, los Estados Unidos militarmente era superior, pero la opinión pública derrotó a los Estados Unidos. Y la paz y amor. Y la paz y el amor y los hippies y toda esa vaina. Pero cuando tú ves todas estas cosas que saltan estos principios por los aires, ¿cómo apunta Putin en contra del principio de autodeterminación de los pueblos, que termina siendo esa posición un caramelo envenenado? Porque en España podrían aquí decir lo mismo, que la autodeterminación de los pueblos tiene sus bemoles. Entonces, el tema, otra vez, se trata de la libertad. Al final de cuentas. Y por eso es que nunca, Daniel, con esto terminamos.
porque me he cansado de leer. Yo sé que todo lo que nos venden los medios no es cierto. Yo sé que en la guerra lo primero que muere es la verdad. Eso nosotros lo sabemos mejor que nadie, aunque no hayamos corrido en una guerra al estilo de Ucrania en esto, pero nosotros hemos lidiado con el chavismo que ha mantenido a Venezuela en guerra soterrada por 20 años, ¿no? Yo sé todo eso, pero no estoy dispuesto a aceptar jamás que venga alguien con el cuento de tirársela de anti-establishment, con el cuento de tirársela de antiglobalista, a venir a defender a Vladimir Putin, a quien además por principios no puedo yo defender, porque Putin es una palanca esencial para que el chavismo y toda la izquierda latinoamericana, iberoamericana, sigan allí. Vayan a ver cuáles son los grandes aliados de Putin en la región. ¿O es que acaso Cuba no es aliado de Putin? ¿O es que acaso Bolivia no es aliada de Putin? ¿Es que acaso Nicaragua no está reteada con Putin? ¿O es que acaso Maduro no está reteado con Putin? ¿Cómo carajo una persona que defienda la libertad, que es lo que defendemos nosotros a final de cuentas, va a venir y a decir, no, es que como Putin es el epítome del antiglobalismo, yo voy a defender a Putin? No, vayan para el carajo, de verdad, no puedo. O sea, no puedo, y me parece que es gente que es como dijo Orlando Avendaño en Una Oportunidad. Lo lamento, o sea, aquí puedo admitir la libertad de opiniones, pero me parece una opinión estúpida. Pero es como dijo Orlando, es gente que es niño rata de gratis. O sea, que ellos quieren estar en contra de la corriente. No, porque es que el tipo de Ucrania es globalista. ¿Qué carajo? O sea, tú vas a favorecer a Putin. Eso es lo que yo digo al final de cuentas. Pero bueno, nada, se nos subieron los colores un poquito al final del episodio. Seguimos en esta conversación con Daniel en la ñapa, en el fuera de orden de esta semana, como todas las semanas también. Gracias a ustedes por suscribirse a nuestras cuentas de Patreon, patreon.com/barracostada, Neoadolfo, patreon.com/barracostada del ARAF. Con su apoyo nos ayudan a seguir haciendo estos contenidos. Gracias por suscribirse a nuestros canales de YouTube. Nos vemos en Fuera de Orden y nos vemos la semana próxima.